Estimados estudiantes, sean bienvenidos al desarrollo del anteproyecto de investigación, continuando con las etapas que se van a presentar del anteproyecto. En esta ocasión vamos a desarrollar la temática relacionada con la metodología de la investigación y el análisis e interpretación de resultados. ¿Qué temas vamos a revisar en la metodología de la investigación? Bueno, un primer contenido que se detalla en este apartado corresponde a los objetivos o el objetivo de la investigación. El objetivo, normalmente estaremos trabajando un objetivo general y un objetivo y 3 o 5 objetivos específicos. Esto dependerá del alcance de la investigación, de cómo se haya planteado en las fases anteriores donde vieron el planteamiento de la investigación, la formulación, la justificación del problema, etcétera. En función de eso, pueda que sean de 3, 4 o hasta 5 objetivos, ¿verdad? El objetivo general normalmente lo vamos a expresar como en términos del objetivo principal con el que se persigue darle una solución al problema. Por lo tanto, los objetivos específicos serán aquellos que nos ayudarán a concretar el objetivo general. Bien, dicho esto, entremos a la parte de que tenemos ya en el contenido de la metodología. Dentro de la metodología, justamente vamos a hablar acerca de haciendo la amarre ya con los objetivos, ¿verdad? Y la información de la metodología. En esta ocasión iniciamos con el tipo de estudio, ¿verdad? La metodología de la investigación básicamente consiste en que ustedes deberán ser capaces de expresarle al lector del documento, o en este caso del proyecto, la manera en que ustedes van a ser capaces de llevar a cabo la investigación que están proponiendo en su anteproyecto. Ahora bien, ¿cuál es el primer apartado de la metodología de la investigación? El apartado 1 es el tipo de estudio. Para efectos didácticos estamos trabajando con el tipo de estudio analítico, descriptivo y exploratorio, ¿no? Entonces dependerá en este caso si ustedes se van a orientar más por la rama de la descripción de los problemas, de la explicación y el análisis, pero estos son como los elementos mínimos que lleva el tipo de estudio. El segundo elemento corresponde a la población y muestra, ¿verdad? ¿Qué es la población? La población son todos aquellos elementos que cumplen las características que como investigador estoy buscando para poder recabar o realizar la investigación que estoy planteando. ¿Okay? Dicho esto, la muestra corresponde a la extracción de una cantidad determinada de esos elementos de la muestra con los cuales yo voy a hacer un análisis más detallado y voy a utilizar técnicas e instrumentos para recabar información directa de estos elementos. ¿Okay? Esto nos lleva a que al referirnos a la muestra tenemos que mencionar de forma general las diferentes formas de muestreo que pueden existir. Dentro de ellas tenemos una conocida como el muestreo aleatorio, ¿verdad? Este es aquel que consiste en seleccionar de forma aleatoria cada miembro o cada selección de ese grupo de elementos puede tener la oportunidad similar de ser incluido. Se hace de una manera aleatoria, ¿verdad? Tradicionalmente ustedes han podido ver anteriormente en los juegos de lotería que insertan todas las bolas participantes y luego ese hace aleatoriamente un giro y selecciona una aleatoriamente sin saber cuál es. Entonces ese es como un método bien tradicional y bien básico, pero es un método estadístico que nos permite como investigadores de una forma no sesgada y aleatoria seleccionar información. El segundo método es la muestra vía estratificada. ¿En qué consiste esto? Consiste en que hay que subdividir todo el estrato o todos los grupos de las variables que vamos a analizar y hay que dividirlos en características comunes. Y una vez tenga yo esos grupos que me cumplen ciertas características que yo he preestablecido, entonces procedo a hacer nuevamente la selección al interior de cada uno de esos estratos o de esas clasificaciones. Y finalmente tenemos la muestra sistemática, que esta consiste en establecer un patrón o criterio de selección de la muestra. Por ejemplo, se puede entrevistar a una persona por cada 10 que se deseen, por cada 20. Entonces, aquí la idea es que una vez usted establece el patrón sistemático, se debe de mantener hasta lograr cubrir el total de la muestra. Bien. Dicho esto, ahora vemos los instrumentos y técnicas que anteriormente les mencioné para poder hacer la investigación. ¿Qué instrumentos tenemos? Bueno, principalmente tenemos en un primer momento, en los instrumentos tenemos para la investigación de campo, se pueden utilizar como técnica la encuesta, ¿no? La encuesta ustedes la pueden administrar mediante el instrumento de el cuestionario o por vía entrevista. ¿De qué va a depender que hagamos uno o el otro instrumento?
justamente dependerá primero de la cantidad de elementos de la muestra que resulte de aplicar el cálculo muestral, ¿no? Luego dependerá también de la naturaleza de la investigación y qué tanta información pueda ser recabada necesariamente en una guía de entrevista y tengamos que acudir con este método. Pregunta, ¿se pueden usar los dos? Claro, se pueden utilizar, todo dependerá si la investigación tiene las características para poderlos aplicar, pero perfectamente habrán algunos casos donde será necesario suministrarle un cuestionario como instrumento a los elementos de la muestra para recabar información y esto se tendrá que complementar necesariamente con una entrevista. Y luego la otra parte de las técnicas tenemos la investigación documental, que justamente esta consiste en hacer revisiones de documentos y materiales bibliográficos a fin de recabar toda aquella información que me pueda ser de utilidad en el planteamiento y desarrollo de la investigación. Ahora bien, una vez tenemos el instrumento, ¿verdad? Hemos seleccionado esa herramienta, procedemos a colocar dentro del anteproyecto algo que se denomina el procesamiento de la información. Recordemos que estamos en anteproyecto de investigación y estamos en el apartado de metodología de la investigación. Por tanto, aquí están explicándole al lector o a los revisores de su documento de qué manera van a realizar o van a llevar a cabo su anteproyecto de investigación. Por tanto, lo que se busca es que la redacción en general de este apartado corresponderá a una redacción que me estará planteando las cosas que se harán en un tiempo posterior, en un tiempo futuro. Bien. Aclarado esto, regreso al procesamiento de la información y ¿en qué consiste el procesamiento o qué se debería detallar? Pues se deberá detallar o proporcionar la explicación de las herramientas que fueron utilizadas para recopilar la información y mediante el instrumento que se aplicó y lógicamente presentar los resultados, ¿ok? Luego viene el otro apartado, en la presentación de resultados de la información, justamente ustedes deberán explicar de qué manera procesaron esa información. Hay paquetes informáticos o aplicaciones informáticas que ya permiten hacer una tabulación mucho más dinámica, aunque requieren a veces un costo, aunque requieren muchas veces una mayor capacitación, pero ahí dependerá si el equipo tiene acceso a una herramienta de eso, deberá colocar que trabajará con algún paquete específico, o de lo contrario, de forma general, todos nos basamos en la herramienta de Excel. Entonces justamente dependerá de los recursos que el grupo tenga, pero tenemos que decir dentro del procesamiento de la información, mediante qué herramientas nos basamos para hacer el procesamiento. Bien, esto es con respecto a la parte hasta el procesamiento de la información. Ahora veamos algo sobre qué tenemos respecto a la parte del análisis e interpretación. Ya recopilamos la información, o mejor dicho, estamos en la etapa de haber explicado cómo vamos a recopilar la información, mediante qué herramientas o qué técnicas, y posteriormente habrá que explicar de qué manera se va a hacer el análisis, ¿verdad? Quizá adelantándome un poco, a nivel del análisis es importante tener algunas consideraciones, ¿verdad? Primera consideración es que la presentación, cuando hago el análisis, debería de seguir la siguiente tendencia. Primero, el número de la pregunta, por ejemplo, la pregunta número 1, y redacto la pregunta. Segundo, debería de tener el objetivo de la pregunta, es decir, que cuando ustedes diseñaron o diseñen ese instrumento, lógicamente en la presentación del análisis tendrá que desarrollar o detallar el objetivo de la pregunta, y posteriormente viene como tal la tabla de frecuencias relativas y absolutas, donde ahora presentan ya la tabulación en sí misma de los resultados que están recabando. Entonces eso es un poco. Ahora, ¿cuál es el otro detalle? Cuando ya empezamos a hacer el gráfico, ¿okay? Muchas veces hay que tener cuidado. Aquí en esta etapa del anteproyecto depende mucho qué vamos a definir. Vamos a utilizar gráficos de barra, gráficos de pastel, vamos a aplicar otro tipo de gráficos. ¿Esto de qué depende? Primero depende de la facilidad que aunque podamos mostrar los resultados o cuál sea mucho más visible. Normalmente se utiliza el gráfico de pastel, sin embargo pueden existir preguntas que por ser de selección múltiple puedan tener algún tipo de complicación para tabularles un gráfico de pastel, y en ese caso perfectamente se podría hacer uso de algún gráfico de barra o uno similar que me facilite ese trabajo. Lo importante es que dentro de su anteproyecto deberá estar definido si van a trabajar con un tipo de gráfico o con otro, o si lo van a dejar abierto en función de cómo luego veamos los resultados. Posteriormente viene justamente la parte ya de entrarle a la fase de interpretación. Ya tengo la pregunta, ya tengo la parte del objetivo, los resultados, las tabulaciones, hasta el gráfico, pero ahora viene qué analizamos o interpretamos de esto.
Y acá, en este apartado, también dentro de este proyecto, deberán agregar de qué manera ustedes van a hacer el análisis. Muchas veces los grupos explican que harán un análisis detallado en función de agrupar preguntas por afinidad o por el enfoque de la pregunta. Sin embargo, la idea hasta esta etapa es que podamos decirle al lector de que habrá una fase de interpretación de datos y que en ese caso ustedes llevarán a cabo un análisis, puede ser por componente o por pregunta individualizada, por grupos de preguntas, y luego pues justamente con eso se esperará ver en el desarrollo de su trabajo ese desarrollo. ¿Okay? Entonces, dicho todo esto, no puedo hacer menos que plantear un par de preguntas. ¿Qué preguntas de toda la temática que hemos visto? Okay, recapitulemos. Hemos hablado en un primer momento de la metodología de la investigación. Un poco hice el amarre con los objetivos porque la metodología al final es la que responde a la mecánica de trabajo para cumplir los objetivos que se plantearon en la investigación. Y ahora bien, dentro de la metodología, ¿qué contenidos hablamos? Primero, dijimos que detallar tipo de estudio, población y muestra, ¿verdad? Para la muestra consideramos que pueden haber 3 métodos, el sistemático, el aleatorio y el otro sistema que es estratificado. Eso dependerá cómo el grupo lo determine. Adicional a esto, vimos instrumentos y técnicas utilizados en la investigación, existiendo diferentes técnicas bibliográficas o documentales y también técnicas de campo e instrumentos para la investigación de campo. Aquí hemos dicho apenas un par de estos instrumentos. Lógicamente ustedes podrán investigar con la información que se les dé posterior una cantidad amplia que pueden utilizar de otras técnicas para conocer ese problema, la observación, la inspección, etcétera. Ahora bien, ¿qué otro tema se vio? El procesamiento de la información y la importancia de hacer la definición del tipo de gráfico, los análisis, considerar si se van a hacer individual y grupales, y prácticamente con esto hemos cerrado esta etapa. Únicamente resta pues dejar unas preguntas para el autoanálisis de cada uno. ¿Qué deberíamos de estarnos preguntando después de haber visto esta sesión? Bueno, primero, ¿cuáles son los tipos de estudios que se pueden emplear en la investigación? ¿Verdad? Es el primer reto. Tenemos la pregunta, ¿cuáles son los tipos de estudio que se pueden emplear en la investigación? Entonces, esperaría la respuesta por parte de ustedes. Luego, ¿qué otra pregunta clave? ¿Qué es la utilidad social de una investigación? Ok, es otra pregunta clave. ¿Qué es la utilidad social? Y luego, cómo esta utilidad social también, pues la pudiéramos asociar a la investigación o a la parte que estamos haciendo. Luego, otra pregunta pudiera ser, ¿cuáles son los tipos de muestreo que se pueden aplicar? Y finalmente, otra pregunta importante pudiera ser, ¿en qué consiste el análisis de los datos o de los resultados? Bien, dicho esto, puedo dar por cerrada la etapa, no restándome más que darles las gracias por la atención y recordándoles que pueden entrar al aula virtual, a las sesiones programadas y entrar al blog, al foro de consulta, y con gusto estaremos replicando otra información adicional que ustedes les pueda ser de utilidad para interpretar y desarrollar estos contenidos. Muchas gracias por la atención.